Miren su rostro, hermano, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, que hermanos en las alturas, en esta hora de la mañana, agradecidos, Señor, por este tiempo tan especial que nos das, en el cual, Señor, nos concedes el poder, Señor, alabarte, glorificarte, Señor, y ahora tomaremos este breve momento para abrir las Escrituras, meditar en ellas y, Señor, ser fortalecidos, Señor, con cada porción, Señor, que has dejado ahí, Señor, en este precioso libro, Señor, tu santa palabra. Entendemos, Señor, que ninguna profecía es de interpretación privada, pero rogamos que sea tu Espíritu Santo que en esta hora de la mañana, Señor, nos dirija y nos enseñe, Padre, a través de tu palabra. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a abrir las Escrituras allá en el libro de los Hechos. Y quiero que vaya conmigo al capítulo número 12, en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, el capítulo número 12. Hechos, capítulo número 12. Vamos a leer el versículo 1 al versículo número 17. Hechos 12, del 1 al 17. Hechos 12, del 1 al 17. Cuando lo tengamos, puede decir amén. Bien, leemos, hermanos, nos unimos todos en el verso número 17. Hechos 12, del 1 al 17. Vamos a leerlo. Nos unimos en el 17. Dice la Escritura: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, quedándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta le amarraban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete tu manto y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. y ellos le dijeron: estás loca.
Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando cayeron y le vieron, se quedaron atónitos. Todos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Medita la palabra de Dios, puede ocupar su lugar. Vamos a ver la palabra del Señor en esta mañana. Y he titulado al mensaje de esta mañana: la cura para el desánimo. La cura para el desánimo. Hay dos cosas, hermanos, muy importantes que hemos aprendido aquí en este lugar. La primera de ellas, hermanos, es la apatía espiritual. Esa enseñanza ya la recibimos acerca de la apatía. Y la apatía, hermanos, es la indiferencia, ¿sí? Que no queremos, hermanos, ser partícipes de la actividad referente, hermanos, al ministerio de Cristo. Hermanos, somos indiferentes, como hermanos los fariseos en el tiempo de Jesús, los escribas, los saduceos, hermanos, no compartían, hermanos, el ministerio de Jesús. Pero también, hermanos, la palabra desánimo, ¿sí? Esta expresión, hermanos, de desánimo, en palabras sencillas, hermanos, significa estar sin fuerzas para seguir adelante, hermanos. Eso es lo que significa desánimo. Estar sin fuerzas para seguir adelante, hermanos. Entonces, quiero ofrecerles hoy, ¿verdad?, la cura para el desánimo. Yo no sé si usted aquí hoy presente está desanimado, está desanimada. Yo no sé cómo esté usted. Cuando yo hablo de estar desanimado, no hablo, hermanos, de decir: pues ya no quiero saber de esta vida. Quiero enfocarme, hermanos, en el desánimo, en el sentido de que qué tanto, hermanos, usted está amando el poder, hermanos, seguir adelante en la obra de Dios. ¿Está usted fervoroso, ferviente, hermanos, en la obra de Dios? O, hermanos, la obra de Dios, el ministerio de Dios, el privilegio que usted tiene, hermanos, lo ha desanimado tanto que hoy día usted dice: ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabes qué, amor? ¿Sabes qué, gordito? Yo no sé cómo le diga a su esposo o a su esposa, que usted puede decirle: ¿sabes qué? Yo creo que ya no voy a ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo creo que ya mejor me voy a retirar. Yo no sé cómo esté hoy su condición delante del Señor. Está sin fuerzas para seguir adelante. Nos dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos. Nuestra mirada, hermanos, debe estar siempre en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hermanos, en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, hermano. Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, necesitas levantarte, necesitas ser fortalecido con la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés, hermano, Dios le dio la tarea de guiar al pueblo, hermanos, y llevarlo, hermanos, a una bendición tan especial, una tierra prometida, hermanos. Y Moisés, hermanos, cuando salieron de Egipto, hermanos, traía alimento, porque habían tomado alimento de la tierra de Egipto. Hermanos, había preparado sus masas, había preparado sus animales y traía suficiente, pero llegó un punto, hermanos, en que se les terminó. Y, hermanos, el pueblo empezó a decir: tenemos sed, Moisés. Y Dios les puso, hermanos, un hermoso lugar, Elim, donde pudieron beber aguas dulces por un milagro de Dios, hermanos, porque las aguas de Elim eran amargas. Y Moisés dijo: Señor, está bien, tú estás contestando. Después de eso, hermanos, parte Israel, hermanos, y Moisés va al frente, hermanos, y nuevamente Israel, hermanos, habla contra Moisés, hermanos, y le dicen: Moisés, tenemos mucha hambre, no hemos comido. Y Dios, hermanos, envió el maná, hermanos, y el pueblo se calmó, hermanos, y Moisés estaba tranquilo.
Partiendo de ahí, hermanos, otra vez, hermanos, dijo al pueblo Moisés, tenemos demasiada sed, hermanos. Y Moisés, hermanos, en ese momento, hermanos, se desanimó. En ese momento, hermanos, Moisés se sintió como usted en algún momento se ha sentido en el ministerio de Dios. Y Moisés, hermanos, elevó una oración, pero esa oración, hermanos, de Moisés le dijo: Señor, ¿qué vas a hacer? Yo no sé qué vas a hacer con este pueblo, pero yo no puedo, dijo Moisés. Moisés se desanimó, hermanos. No es que, hermanos, estaba siendo indiferente a la obra, no es, hermanos, el que no quería seguir adelante. Es que, hermanos, Moisés estaba sufriendo, hermanos, el precio de el servir y de seguir a Jesús, hermanos. Jesús, hermanos, dijo, hermanos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y, hermanos, Moisés estaba sintiendo esa parte, hermanos, de negarse a sí mismo. De Dios lo había escogido para seguir adelante, hermanos. Y Moisés estaba en ese momento, hermanos, como usted y como yo. Posiblemente, hermanos, él estaba, hermanos, dudando de si realmente valía la pena seguir adelante, hermanos. Estamos en el mes ya, hermanos, de julio. Hemos pasado 6 meses de este 2024, por la gracia de Dios, hermanos, aquí estamos. Ya casi, hermanos, estamos llegando, hermanos, a otro año más. Como familia, tal vez estás bien. En tu hogar, tal vez te va bien. En tu trabajo, tal vez te ha ido bien. En tu vida personal, tal vez estás bien. Todo va bien. Pero espiritualmente, ¿cómo estás? Porque recuerde, amado hermano, que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Y un día partiremos a la presencia del Señor. Pero, hermano, ¿cómo estás espiritualmente? Tal vez desanimado, desanimada. Y Moisés, hermanos, sintió esa parte, hermanos. Jesús, una ocasión, hermanos, orando en el monte de los Olivos. En ese lugar especial, hermanos, Jesús fue a orar, hermanos. Y juntamente con él fueron sus discípulos. Era, hermanos, la noche que Jesús estaría con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y Jesús se apartó de ellos y se puso a orar, hermanos, dice la Biblia, como a un tiro de piedra estaba Jesús. Y aquí estaban, hermanos, Pedro, Juan, Jacobo, hermanos, y estaban ahí, hermanos. Y cuando Jesús volvió y los vio, hermanos, dice que les dijo: ¿por qué dormís? Y ellos estaban, hermanos, no habían comprendido, hermanos, lo que Jesús les estaba enseñando, hermanos. Y él dijo: ¿por qué dormís? No habéis podido velar, no habéis podido orar, no habéis podido estar conmigo este tiempo de oración. Y Jesús le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Y en esta mañana Jesús nos dice lo mismo: ¿por qué dormís? ¿Por qué duermes, hermano? ¿Por qué duermes, hermana, en tu vida espiritual? Tal vez secularmente estás bien. Has conseguido la gloria en este mundo. ¡Qué bueno! Pero ¿por qué duerme tu alma? ¿Por qué duerme tu espíritu? Levántate. Porque vas a caer en tentación. Desanimar, hermanos, es estar sin fuerzas para seguir adelante, hermanos. Allá en el libro de los Hechos, de su capítulo 12, hay una historia impresionante, hermanos. Leímos. Se está hablando aquí, hermanos, de la quinta persecución de la iglesia, hermanos. Quinta persecución de la iglesia. En tan solamente, hermanos, 10 años de existencia de la iglesia primitiva. El momento que Jesús ascendió, hermanos, en el libro de los Hechos, su capítulo 1. En el momento de la venida del Espíritu Santo, en el momento de que la iglesia comenzó a crecer, a crecer y a crecer, al capítulo 12 han transcurrido aproximadamente de 10 años de existencia de la iglesia. Y sabe, hermano, en 10 años
esta era su quinta persecución. ¿Puede usted imaginar, hermano? Quinta vez que la iglesia estaba siendo perseguida. En Hechos capítulo 8 y capítulo 9 hay un personaje, hermanos, que asolaba la iglesia. ¿Quién fue, hermanos? Un hombre sanguinario llamado Saulo, de la nación, hermano, de la ciudad de Tarso. Dice la Biblia que este hombre, hermanos, entraba a las casas, tomaba a los cristianos y los arrastraba por diversión, hermanos. Hechos capítulo 12, quinta persecución contra la iglesia que Cristo fundó. Una situación difícil, una situación que hoy día no estamos viviendo. Desde que Cristo ascendió a la presencia de Dios, la iglesia de Cristo ha cambiado mucho más. Muchísimo. Ya no es la iglesia perseguida. Ya no es la iglesia, hermanos, que da su vida por causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque a veces se desanima usted o me desanimo yo. A veces nos desanimamos, hermanos, porque no me dieron mi comida favorita en mi cumpleaños. Ya estoy desanimado y por eso no voy a la iglesia. ¿Qué cosa, hermanos, es eso? Hermano, ¿y usted por qué ya no se quiere congregar? Hermano, porque es que el domingo no me dieron la mano. Estoy bien desanimado, pastor, bien desanimado. Venga a orar por mí. Hermanos, esa no es la iglesia por la que Cristo murió. La iglesia por la que Cristo murió no solamente daba una mano, daba la vida, hermanos, por Cristo. Yo hablo de estar desanimado, no por un plato de comida, no por una mala mirada, no por un estrechón, no, yo hablo de estar desanimado por querer engrandecer el reino de Dios, hermanos. Y para eso hay una cura, hermanos. La iglesia de Cristo, hermanos, ha sufrido, ha padecido desde sus inicios. Sin embargo, Cristo nos anima a seguir adelante. Mire, por favor, Hechos capítulo 12. Dice la escritura, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, mire, hermanos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, dice la Biblia, echó mano a algunos de dónde, hermanos, ¿para qué? Para darles láminas, para darles despensa, para hacerles una, ¿cómo le dicen hoy? No le dicen fiesta, le dicen ¿vale? Premios, sí, pero kermés, vamos a hacer una kermés con la iglesia, vamos a hacer algo, hermanos. ¿Para qué Herodes, hermanos? ¿Qué estaba pensando Herodes cuando en su mente se cruzaba la palabra iglesia? Él estaba viendo, hermanos, cómo divertirse con aquellos que se hacían llamar cristianos. Desánimo. El desánimo, hermanos, número uno, el desánimo viene a causa de las dificultades. El desánimo viene a causa de las dificultades. Podemos ver, por lo tanto, hermanos, que la iglesia estaba creciendo. ¿Cuántos sabían en Hechos capítulo 1? Cuando inició, hermanos, la iglesia sin Cristo, sin la presencia de Cristo, había 120 reunidos en el aposento alto. Después de la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, del 42 al 47, dice que se arrepintieron 3,000 almas y la iglesia creció. Hechos capítulo 4, a través de la persecución, Pedro predica 4,000 almas para Cristo y la iglesia crece. Hechos capítulo 8, la persecución de Pablo, los hermanos se esparcieron, seguían predicando. Hechos capítulo 9, la predicación, el evangelismo, hermanos, de Felipe en Samaria, y la iglesia iba creciendo, hermanos. Es decir, que la iglesia crecía en medio de las dificultades. La iglesia crecía, hermanos,
estaba creciendo, y asimismo, juntamente con el crecimiento de la iglesia presente hoy, cuando la iglesia crece, crecen las dificultades. Si la iglesia crece, si un alma viene a esta iglesia, hermanos, van a venir más, ¿verdad? Pero ¿qué quisiéramos nosotros? Dice que hay dos tipos de predicadores: los que son una tubería de agua, y los que son, hermanos, como una especie, hermanos, se me olvidó la palabra ahorita, hermanos, laguna de agua, pues, donde hay una represa. Porque, hermanos, los que somos predicadores de tubería, en algún momento se nos agota todo, hermanos, los recursos, sin esperar, sin nada. Pero los que son predicadores como represa, hermanos, entre más y más y más problemas y más dificultades y más agua y más lluvia y más trueno, se llenan. Y cuando se llenan, esparcen. Y la iglesia, hermanos, si no tiene problemas, no pasa nada. Todo tranquilo. ¿Qué esparcimos? Nada. Porque estamos contentos, estamos bien. Pero si vienen dificultades, nos orilla, hermanos, a poder salir y esparcir la palabra de Dios, hermanos. La iglesia crece, hermanos, y en el crecimiento de la iglesia también se van a incrementar las dificultades. Porque, amado hermano, quiero preguntarle en esta mañana, de los que estamos aquí, ¿quién quiere estar, hermano, derribado espiritualmente? ¿Quién se levanta en la mañana y dice, Dios, hoy yo quiero estar derribado espiritualmente? Es decir, yo no quiero saber nada de tu boca. Toda la mañana nos levantamos, hermanos, con un espíritu, hermanos, ardiente, y decimos, Señor, yo quiero seguir adelante hoy, este día. Es decir, todos anhelamos estar firmes, constantes, adelante. Pero, hermanos, no significa que no van a haber dificultades. Jesús, hermanos, quiero que veamos esto, hermanos, acerca de la iglesia. Hechos 4:29. Quiero que vaya un poquito atrás. Hechos 4:29. Perdón, dice la Biblia. Leemos todos juntos. Hechos 4:29. Leemos, dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Quién estaba orando aquí? La iglesia. La iglesia estaba diciendo, Señor, hemos sido amenazados, estamos siendo perseguidos. Pero dijeron los hermanos, Señor, lo único que te pedimos es que nos des fuerzas para seguir predicando tu palabra. En una oración tan pequeña, hermanos, la iglesia estaba diciendo, Señor, danos fuerzas, danos valor, danos fortaleza. ¿Para qué, hermanos? Para predicar, para, hermanos, estar con la iglesia. La iglesia había pedido fuerzas para continuar a pesar de las dificultades que, según Hechos 4, hermanos, ni siquiera se imaginaban lo que iba a pasar. ¿Usted sabe lo que va a pasar mañana? Como pastor de esta iglesia, hermanos, a veces como Moisés le digo al Señor, Señor, yo ya no quiero que pase más problemas en tu iglesia. Pero el que tiene todo, hermanos, las decisiones, es Dios. Él sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que va a pasar en diciembre. Dios lo sabe, hermano.
Y cuando la iglesia oró en Hechos 4, hermanos, ellos dijeron: Señor, danos fuerzas. Queremos seguir predicando. Nos han amenazado, pero Señor, danos fuerzas. Ni se esperaban lo que iba a pasar. Y Hechos capítulo 12, pasó, hermanos. Ahí dice, número 1, Hechos 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Número 1, Herodes, por diversión, atacó a la iglesia para matar a los cristianos. ¿Sabe que lo hizo por diversión, hermano? En el siglo II de la era cristiana, en el año 300, hermanos, Constantino fundó un imperio, Constantinopla. Pero Constantino, hermanos, ya tenía todo, hermanos, un imperio grandísimo, hermanos. Pero dentro de su imperio, hermanos, había un grupo, hermanos, de cristianos que, hermanos, ellos ni se mezclaban, hermanos, con él, y no se involucraban con él, hermanos. No, él no los podía llevar a la guerra, hermanos, porque ellos no se metían en las guerras. Y Constantino, hermanos, dice la historia que ideó la manera de llevarlos a la guerra. Y una de las cosas que él hizo, hermanos, fue crear estandartes. Y les puso, hermanos, ahí una cruz. Pero antes de eso, ¿sabe qué hizo? Constantino, hermanos, quemó la ciudad de Constantinopla, hermanos, y culpó a los cristianos. Cristiano que no quería morir, se unía al ejército. Y Constantino los ofreció un Dios diferente, hermanos. Herodes, hermanos, estaba matando a la iglesia por diversión. Por diversión. Va a llegar un día, hermanos, en que esta iglesia la van a cerrar. Este templo lo van a cerrar, hermanos. Y lo van a hacer, hermanos, por diversión. Quiero que imaginen esto, hermanos. Un grupo de LGTB, hermanos, ahí en la entrada, hermanos, con pancartas, prohibiendo la apertura del templo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Y sabe por qué lo hacen, hermanos? Por diversión. Herodes, hermanos, dice que, hermanos, buscó a la iglesia para maltratarlos. Lo estaba haciendo, hermanos, por diversión. La iglesia, hermanos, venía sufriendo, hermanos, la iglesia venía padeciendo. Los hermanos habían orado y Herodes, hermanos, tomó a los cristianos y por diversión, hermanos, empezó a matar uno por uno. Romanos 10, 9 y 10, ¿qué dice, hermano? ¿Quién se lo sabe de memoria? Que si confesares, ¿con qué, hermano? Esa parte de la historia significa algo similar a esto. Llamaban a los cristianos, hermanos, y los ponían ahí en fila y les hacían confesar con sus labios y decir: ¿eres cristiano o rechazas tu fe? Y si la persona decía en ese momento: yo pertenezco a Cristo, ahí lo atravesaban con una espada y caía, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y Herodes estaba haciendo eso por diversión, hermanos. ¿Se desanimaría usted, hermanos, en la obra de Dios? ¿Se desanimaría usted, hermanos, en su vida espiritual? ¿O se pararía usted firme, hermanos, y mantendría, hermanos, su convicción aunque le toque la muerte? Yo creo, hermanos, que estaba hasta atrás, en lo último estaba viendo cómo caían, hermanos, por defender su fe. Hermanos, y Pedro, hermanos, cuando seguía a Jesús de lejos, ¿verdad? Hermanos, en 3 ocasiones Pedro dijo: no, yo no sé quién es él.
Bien. A veces, hermanos, nos desanimamos. Número 2. Seguimos leyendo, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién era Jacobo, hermanos? Era el apóstol. Era el apóstol. Es decir, hermanos, que Herodes, no conforme con que había dado muerte a algunos hermanos, decidió matar y exhibir a un apóstol. Y mató, hermanos, dice, a espada a Jacobo. Jacobo, hermanos, era un apóstol. Jacobo, hermanos, ese discípulo de Cristo, hermanos, fue muerto por diversión. ¿Qué va a hacer, hermanos, la iglesia de Cristo? Si el gobierno, hermanos, decide dar muerte, hermanos, a los pastores de las iglesias. Hay muchos hermanos que van en busca de los pastores. Hay muchas congregaciones que, hermanos, se va el pastor, se van los hermanos atrás de él. Se va el pastor, hermanos, y ahí van los hermanos atrás de él, hermanos. Yo no sé qué hacen siguiendo al pastor. Si es para morir por Cristo, adelante, hermanos. ¿Cuántas congregaciones nuevas hay, hermanos, sin saber por qué? Porque van siguiendo al pastor, no van siguiendo a Cristo. Cuando David huyó, hermanos, de Jerusalén, cuando fue el trono usurpado por su hijo Absalón, dice la Biblia que David huyó solo, hermanos. No se llevó a nadie. Y si un día, hermanos, el Señor me llama a pastorear otra iglesia, no me sigan. Usted siga a Cristo. Usted no vino a adorarme a mí, a seguirme a mí, hermanos. Usted vino a servir y a honrar a Cristo, hermanos. Pero la Biblia dice, hermanos, que Jacobo había caído, hermanos. Había caído, y si el pastor cae, hay un sentimiento, hermanos. El COVID se llevó a varios pastores, hermanos, varios buenos pastores. El COVID se los llevó, hermanos. Pero no por esa razón la iglesia tiene que terminar. La iglesia tiene que seguir, hermanos. Jacobo, hermanos, había muerto en manos de Herodes por diversión. Número 3. Dice el versículo 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de quién? De Juan. De Juan. ¿Sabe quién es este Juan? El discípulo amado. Desde aquí, hermano, de Hechos 12:2, ¿sabe dónde va usted a volver a encontrar a Juan? ¿Van a ver? Exiliado en la isla de Patmos, el escritor del libro de Apocalipsis. ¿Y cómo lo encontramos a Juan, hermanos? En su hamaca, gozando. Lo encontramos, hermanos, lejos de su iglesia, porque la persecución lo llevó a ser exiliado, hermanos, a una isla. Por lo tanto, ese día la iglesia perdió a su pastor, la iglesia perdió a 2 líderes. Ese día, hermanos, la iglesia, Herodes mató a media iglesia, y no conforme con eso, dio muerte a Jacobo, y hermanos, Juan desapareció, hermanos. ¿Se desanimaría usted, hermano? ¿Se desanimaría usted? Imagínense, hermano, viene Satanás, porque eres astuto, hermano, es padre de mentira, hermano, y hace una revuelta como de otra, y se lleva media iglesia, hermanos. ¿Se desanimaría? Jacobo había muerto, hermanos. Juan había desaparecido. Y seguimos leyendo.
No basta con eso, hermano. Mire el versículo siguiente, el versículo 3. Y viendo, ¿qué dice la Biblia? Que esto había agradado a los judíos, hermanos, a la gente inconversa, le agrada cuando la iglesia de Dios sufre, hermanos. Si usted va allá afuera y le dice, es que hay muchos problemas, ¿sabe qué dice la gente? La gente le agrada, hermanos. Que usted le platique que su iglesia tiene problemas. Mejor vaya y predique el evangelio de Cristo, hermano. No vayamos y esparzamos dificultades, vaya y predíquele a Cristo. Y dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a quién, hermanos? A Pedro. Jacobo, apóstol. Juan, apóstol. Pedro, apóstol. ¿Cuántos habían caído, hermanos, en la quinta persecución? Jacobo ya no vio fuera de vivir. Juan desapareció, hermanos, se fue. Y Pedro, en la cárcel. Estaba sufriendo la iglesia, hermanos. Estaba sufriendo la iglesia, hermanos. Verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué cree usted que Herodes lo quería sacar después de la Pascua? ¿Para qué creen ustedes que iba a sacar a Pedro de la cárcel? Para divertirse con él, para sacarlo, exhibirlo, hermanos, y demostrar que Herodes, más adelante lo vamos a ver, Herodes dice que arengó, salió, hermanos, y arengó al pueblo, hermanos. Así le gustaba ser Herodes, exhibicionista. Por lo tanto, hermanos, Herodes mató a algunos hermanos, Jacobo fue muerto, Juan, el discípulo, hermanos, posiblemente fue llevado cautivo, hermanos, a la región de Asia Menor, donde estaba, hermanos, la isla de Patmos. Pedro, hermano, fue encarcelado por predicar el evangelio. Era la quinta persecución de la iglesia. ¿Nos entraría el desánimo, hermanos, por estas cosas? A veces nos desanimamos, hermanos, porque no nos dieron la mano. A veces nos desanimamos, hermano, porque el hermano me habló un poquito fuerte. Y ya. A veces no nos desanimamos porque el pastor me llamó y me quiso dar un consejo y ya. No voy a ir. Estoy bien desanimado, hermano. Estoy bien desanimado. Lo que está de repente. Jesús, hermanos, y en el Antiguo Testamento dijo: tú no te servís. No nos atrevemos a humillarnos en la presencia de Dios, que somos rebeldes. Pero miren, hermanos, Moisés sintió la carga del ministerio. Yo lo sé, hermanos. Pastor, diáconos, maestras, maestros, presidentes de departamento, yo sé que sienten la carga del ministerio, hermanos, yo lo sé. En la comunidad platicaba con un pastor, hermanos, y me decía: hermano Mateo, anoche yo estaba pensando renunciar al pastorado. Anoche platiqué, llamé a mi esposa y a mis hijos y le dije: ¿sabe qué, amor? ¿Sabe qué, hijo? Voy a renunciar. Hermanos, llevar el ministerio de Dios, hermanos, no es cosa sencilla. Por eso Jesús dijo: hermanos, tome su cruz, sígame. Ser cristiano a la altura de Cristo, ser cristiano a como están las escrituras, no es cosa sencilla, hermanos. Se tiene que pagar un precio. Se tiene que pagar un alto precio. Pero ese precio Cristo lo pagó en la cruz. Y vale la pena, hermanos. Vale la pena pagar el precio aquí por causa de la obra de Cristo. Nos entra el desánimo porque vemos las presiones de la obra, hermanos. Vemos las acusaciones.
vemos que nuestros líderes están siendo perseguidos. Son muchas las cosas que buscan desanimarnos o desalentarnos. Sin embargo, debemos recordar que Jesucristo, hermanos, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Miren, hermanos, ¿cuál es la cura para esto? Yo me he desanimado a veces, hermanos, está mi esposo. A veces como pastor, hermanos, el ministerio pesa, y pesa mucho. Y a veces hay desánimo, hermanos, hay esas fuerzas débiles. ¿No? ¿Cuál es la cura para esto, hermanos? Yo veo, hermanos, a los líderes de la iglesia. No está el hermano Abel. Miren, hermano, yo veo a mis diáconos, veo a los maestros, hermanos, y cada situación, hermanos, yo le decía a un hermano, cuando usted no va a la iglesia, me duele. Y cuando yo los veo entrar, me regocijo, hermanos, el ministerio pesa. Pero, Señor, ¿cuál es la cura para esto? Señor, ¿qué hay que hacer para esto? Agarrar las maletas y cambiar de iglesia es algo que todos hacen, hermanos. Muchos piensan que cambiando de iglesia, hermanos, pueden llevar sus mentiras a otros lugares. Mire qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo la iglesia, hermanos? Este no es trabajo solamente del pastor, es trabajo de la iglesia. Vea qué hizo la iglesia. Verso 5. Dice la Biblia, hermanos, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, hermanos. Pedro estaba custodiado. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, hermanos. ¿Cuál es la cura para esto, hermano? Oración. ¿Cuál es la cura para vencer todos los obstáculos que impiden que la obra de Dios avance? La oración. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí amamos la oración, hermanos? ¿Cuántos realmente, hermanos, sentimos que la oración puede cambiar la iglesia? Hermano, ¿cuál es la cura para que yo me levante porque ya no puedo orar? Hermano, es que ya yo siento que ya yo voy a dar. Ya voy a colgar los guantes. Orar. Ay, hermano pastor, pero es que orar. ¿Qué dijo, hermano, la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se podía resucitar a Jacob. ¿Para qué no? ¿Se podía, hermanos, devolver a Juan? Imposible. ¿Se podía sacar a Pedro de la cárcel? Imposible. Custodiado con 4 soldados, con 3 puertas, muy encarcelado. Imposible. Pero, hermanos, una iglesia debe estar unida en oración, porque estar unido es bueno y agradable a los ojos de Dios, pero estar unidos en oración es mucho mejor. Es lo que la iglesia primitiva hizo en medio de cada una de las persecuciones. Pedro estaba bien custodiado en la cárcel, imposible de sacarlo, pero la iglesia, hermanos, lo único que hizo fue doblar rodillas. Eso fue lo que hizo, hermanos, doblar rodillas. Miren, vamos a avanzar un poco. Verso 12. Leemos, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Quiero preguntar algo, hermanos.
¿Cuántos imagina usted que componía la iglesia de Jerusalén? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos se imagina usted que había en la iglesia de Jerusalén? ¿Mande? ¿20? 120 inició allá en Hechos 1 cuando Jesús ascendió. Después Pedro predicó, 3000 años se le dieron. Pedro predica, 4000 años otra vez. Felipe, es decir, hermanos, que la iglesia aproximadamente tenía una membresía de más de 5000 hermanos. ¿Verdad? Versículo 12. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Quiero preguntar, ¿cuántas personas estaban en esa casa? ¿O cuántas cabían en esta casa? ¿Como 100? ¿Como aquí cuántos entran? ¿Como 100? ¿Verdad, hermanos? Que la oración es la que menos buscamos. Se dice que la oración es la cenicienta de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la cenicienta de la historia, hermanos, es la que se usa para que saque los trapos sucios y limpie y barra y hace nada de los deseos. Y la oración, hermanos, solamente la usamos cuando tenemos problemas. Nunca colocamos a la oración en un alto lugar. Siempre la ponemos como un trapo sucio. ¿Cuántos hermanos acuden al miércoles de oración? No contesten. Pero esa es una realidad. Y no solamente aquí. Pedro encarcelado, hermanos. Jacobo muerto. Hermanos muertos. Juan exiliado. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Se reunió a doblar sus rodillas. Pero ¿sabe cuántos estaban reunidos? El problema de que hoy día muchos creyentes no amen la oración no es de hoy. Ese problema viene desde tiempo atrás. Porque no todos le creen a Dios, hermanos. Solamente le creemos a Dios cuando queremos que la oración nos saque de una deuda, de un problema, de un pariente internado. Solamente ahí le creemos a Dios. Pero si yo les digo ahorita, hermanos, esta iglesia, a pesar de sus dificultades, va a seguir creando misiones. ¿Lo creen? Es imposible, hermano. Más misiones. ¿Con qué dinero? Si el Señor nos esparce por la persecución, debemos de crear misiones. La oración, hermanos, no es de muchos. Siempre ha sido de pocos. Estaban reunidos, pero no dice cuántos, solamente dice que estaban en una casa orando, hermanos. No eran todos. ¿Cuántos sabemos hoy, hermana Gloria? 53. No todos, hermanos, tenemos tiempo para orar. ¿Por qué será? Trabajo, familia, no sé, hermanos. Pero no todos tenemos tiempo para orar. Cuando la oración, hermanos, es lo que Dios ha dejado para que su obra avance. Algunos orando, hermanos, por Pedro. Otros estaban exiliados. Otros estaban
huyendo a causa de la persecución, pero otros, como los discípulos con Jesús, allá en el monte, hermano, de los olivos, estaban durmiendo. Y cuando un cristiano duerme espiritualmente, no ora. Y cuando un cristiano no ora, hermanos, se nota. Se nota. Podemos tener palabras bonitas y elocuentes, pero vacías, sin sentido, porque carecen de la íntima comunión con Dios, hermanos. Pero usted puede ver a un ancianito o una ancianita, hermanos, darle un consejo tan hermoso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estos hermanos tienen una vida de oración. Yo quiero invitarles, hermanos. Yo no sé si usted quiere ser de los que vengan a orar a la casa de Dios, de los que estén huyendo a causa de la persecución de Cristo, de los que puedan estar durmiendo. ¿En qué grupo quiere estar usted? Porque durmiendo se va a ir directito al infierno. Hermanos, qué hermoso sería ver una iglesia los miércoles orando de rodillas, hermanos. Pregunto, ¿quiénes tienen necesidad de doblar rodillas? ¿Quiénes? Bueno, solamente los líderes, porque ellos están al frente. Desde el día que yo entregué mi vida a Cristo, yo debo doblar mis rodillas. Yo tengo necesidad de estar con Cristo Dios. Y si el Señor dejó este templo para adorarle, yo creo, hermanos, que este lugar debe de ser de oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Qué hermoso, hermanos, es ver que todos amemos la oración. Qué bendición sería ver a todos los miembros los miércoles. Sin embargo, no todos han comprendido el poder de la oración. Y cantamos muchas veces: el poder del cristiano está en la oración. Pero el día miércoles como que no hay poder en la oración. Los últimos viernes de cada mes como que no hay poder en la oración. Hay más poder en la comodidad. Tiene más fuerza el quedarnos sentados, hermanos, con una comodidad en el hogar, porque la iglesia no tiene poder esos días. Pero hay poder, hermanos, en la oración. Hay un tremendo poder, pero a veces no lo hemos descubierto porque no oramos. Hermano, estoy desanimado. ¿Cuál es la cura? Doble sus rodillas. Derrame sus lágrimas en la presencia de Dios. Y el Señor más va a hacer su obra. ¿Habrá algo que Dios no pueda resolver, hermanos? Dios es el Dios de lo que para usted y para mí es imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Conclusión. Dice la palabra de Dios, hermanos. Hechos capítulo 2, hermanos. Verso 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de ellos. Qué bendición, qué milagro de Dios, hermanos. Qué milagro, hermanos. Dios sigue haciendo milagros hoy día, hermanos. Dios sigue haciendo milagros en su iglesia, pero su iglesia que ora, hermanos. Mire, hermano, no importa la situación, debemos orar. Cáncer, una gripe, una misión más, una misión menos. El pastor se fue, el pastor renunció, el diácono se fue, no sé, hermanos, cuál será la situación. Pero el remedio, hermanos, o la cura, o la solución, es la oración, hermano. Sabe, hermanos, que en el momento de dificultad solemos, hermanos, alborotarnos. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia? Se reunió y comenzó a orar, hermanos. Dios está haciendo su trabajo, hermanos. Dios está trabajando. Mientras los hermanos oraban, Dios estaba obrando, hermanos. Mire, hermanos, qué situación. Yo no sé si sea la de usted. Pedro en la cárcel, custodiado por soldados, con cadenas en las manos y los pies, guardias en la puerta, hermanos. ¿Qué condición? ¿Qué situación? ¡Qué difícil! Pero mire, hermano, nada podrá detener la obra de Dios. Nada y nadie podrá detener la obra de Dios. Porque Dios, hermanos, quiere que usted y yo, y que aquellos que no han conocido a Cristo, procedan al arrepentimiento, hermanos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Nada va a detener la obra de Dios, amado hermano. Si su pensamiento de usted en esta mañana es: ya me voy de la iglesia. Si su pensamiento en esta mañana es: ya estoy tan desanimado y ya no quiero saber nada y voy a renunciar al ministerio. Si su pensamiento en esta mañana es: ya no puedo más, necesito un aire fresco, yo le quiero preguntar: ¿ya doblaste rodillas? ¿Ya buscaste su oración a Dios? Póngase de pie, por favor. Miren lo que pasó, hermanos. Cuando Dios ve a una iglesia de rodillas, miren lo que pasó. En primer lugar, dice la palabra de Dios que un ángel del Señor sacó a Pedro de la cárcel, hermanos. ¿Quién lo hizo? Dios. Cuando Dios ve a una iglesia de rodillas, dice la Biblia, hermanos, Hechos capítulo 2, hermanos, verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró con vino de gusanos, hermanos. ¿Quién lo hizo? Dios, hermanos. Y por último, hermanos, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía. ¿Y qué cosa, hermanos? ¿Quién lo hizo posible? Cuando Dios ve a un hijo de Dios de rodillas,
No hay nada imposible para Dios. Yo sé, hermanos, que tenemos problemas personales. Yo sé, hermanos, que tenemos dificultades en casa. Tenemos, hermanos, problemas. Pero el problema más grande que tenemos es que dejamos a veces a Dios. Decidimos darle la espalda a Dios porque queremos ir al mundo a solucionar nuestro problema. Pero ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Doblar rodillas. Porque cuanto más de rodillas estemos, más relación tendremos con Cristo. Y cuanto más íntimamente estemos con Cristo, hermanos, Dios es el que se va a encargar de hacer todo, hermanos. Usted y yo solamente debemos decirle al Señor: usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Iglesia, oremos. Yo quiero invitarles, iglesia, a que amen la oración. Y quiero pedirles, por favor, oremos por un misionero. Necesitamos un misionero. Necesitamos un hombre que ame a Dios con todas sus fuerzas, que esté dispuesto a entregarse al llamado misionero. Yo no sé de dónde Dios lo va a traer, yo no sé de dónde Dios lo va a sacar, yo no sé quién va a ser, pero yo sé que si doblo rodillas, el Señor lo va a poner, porque su obra no se va a estancar, su obra va a seguir, hermanos. Y aunque yo me sienta desanimado, Él me va a fortalecer, hermanos. Quiero invitarle a que ore por un pastor, hermanos. Ore por su pastor, hermanos. Ore por él, ore por su ministerio. Ore arduamente, constantemente. Oremos, hermanos, por nuevos líderes. ¿Cuántos varones hay aquí presentes, hermanos? Y muchos están sentados. Muchos no quieren comprometerse con Dios. ¿Sabe? Ayer había como 15 hermanas y como 7 varones. Oren por ellos, hermanos. Yo no sé lo que va a hacer el Señor, yo no lo sé. Yo no sé si el Señor te va a quitar un pie, un ojo, una mano, no lo sé. Pero el Señor te quiere usar en su obra. Ore por nuevos líderes. Oremos por nuevas almas para la iglesia. Sí, hermanos, me gustaría ver un templo con una losa hermosa y hermanos, con clima me gustaría, pero más me gustaría nuevas almas en este templo, hermanos. Oremos. Oremos para ser edificados todos los días a través de Cristo Jesús. Cierra sus ojos. Señor Jesús, yo te agradezco, porque Señor, en la debilidad, tú, Señor, demuestras tu poder. A veces, Señor, nos desanimamos. A veces, Señor, sentimos, Padre, que el ministerio, Señor, el ministerio es tan difícil. A veces pensamos, Señor, que los problemas en tu iglesia, Señor, a veces pensamos, Señor, que por causa de ellos, Señor, yo debo cambiar. Jacobo fue muerto, Juan desapareció, Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba sufriendo, los hermanos estaban sufriendo. Había, Señor, dolor, tristeza en sus corazones. Pero había un pequeño grupo, Señor, había un pequeño puñado de hijos tuyos que, Señor, decidieron reunirse para doblar rodillas.
Yo no sé en esta mañana, hermano, hermana, ¿cómo estás? ¿Estás desanimado? ¿Está tu corazón triste por la obra de Dios? ¿Está tu corazón angustiado por la iglesia? ¿Cómo estás en la obra de Dios? Tal vez allá te está yendo bien en aquel mundo, tal vez te está yendo perfecto, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Hay desánimo? Yo sé que amas la obra, yo sé que no eres indiferente, pero hay desánimo ahí. Hay una carga ahí que te dice que es mejor renunciar, es mejor abandonar, es mejor huir. En esta mañana, comprométete a ser un hijo, una hija de oración. Comprométete a buscar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la oración. Alguien en esta mañana quiere hacer un compromiso con Dios. Señor, me comprometo a ser un hijo de oración. Yo te he fallado en la oración. He abandonado tu casa de Dios en la oración, pero me comprometo, Señor, a orar. No solamente en casa, aquí en tu templo. Alguien se compromete con Dios en esta mañana. Alguien le dice, Señor, yo estoy desanimado, pero yo he entendido que para salir de esta situación necesito doblar mis rodillas. Alguien hace un compromiso con Dios en esta mañana. Quiero orar por usted ahí donde está. Levante su mano en señal de que quiere que yo ore por usted. Ahí donde está. Sus problemas, el Señor lo sabe, hermano. Él sabe sus dificultades, pero Él te quiere usar en su obra. Él te quiere usar en su redil. Él se va a hacer cargo de todo. Solamente hacer un compromiso con Dios. Si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es tiempo que lo haga. Hoy es tiempo que le diga, Señor Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Porque yo realmente quiero ser usado por ti. Quiero que tú me uses. ¿Alguien le entrega su vida a Cristo en esta mañana? Levante su mano donde está. Quiero orar por usted. Entregando su vida a Cristo, el Salvador del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Tu iglesia estaba siendo tribulada. Los hermanos estaban siendo perseguidos. Yo estoy seguro, mi Dios, que Juan lloró por su hermano. Yo creo, Padre, que Juan derramó lágrimas por su hermano y tal vez en algún momento Juan pensó, Señor, que qué difícil es ser el apóstol. Qué difícil es ser el apóstol. Pero aún así Juan, Señor, estuvo dispuesto a seguir adelante. Padre, en esta mañana aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo, Señor, delante de ti. Si hay desánimo, tú lo sabes, Señor. Tal vez, Señor, ya no hay fuerzas, pero Padre, que entiendan, Padre, que solamente orando, Padre Celestial, saldremos adelante. Necesitamos, Señor, estar en íntima relación contigo, mi Dios. Necesitamos, Señor, estar cerca de ti, Padre Santo. Ayuda, Señor, a mis hermanos, por favor, a ser hombres y mujeres de oración. Tu iglesia, Señor, necesita líderes, hombres y mujeres dispuestos, Señor, a dar su vida por causa de la obra. Levántalos, Señor, levántalos. Señor, mi Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por fortalecernos en los tiempos de debilidad. Gracias, Señor, porque a veces, Señor, el ministerio se nos hace tan pesado, tan difícil. Pero, Señor, doblamos rodillas y encontramos, Señor, ese gozo, Padre, en la oración. A veces, Señor, nos hace falta, Padre, buscarte. A veces queremos resolver las cosas, Señor, por nuestra cuenta y nos sale peor, Señor. Pero en esta mañana, Padre, yo te ruego, Padre, que nos ayudes a comprometernos a hacer una iglesia de oración. Ayuda a mis hermanos, por favor, ayúdanos a que no volteen atrás,
sigan adelante, que amen la oración, que crean en la oración, que vivan en la oración. Porque cuanto más cerca estamos de ti, oh Dios, más te conoceremos. Gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a su iglesia.